Cuba Libre, la emisora que dice la verdad a todos los cubanos dentro y fuera de la isla. Quédate con nosotros. Vamos a ver si me copian o no me copian. Oye, mis cubanos, vamos a hablar del C-40, en nuestra constitución que fue violada y que Fidel Castro nos prometió cuando triunfó la revolución y nunca nos la dio porque no le convenía. Abran ojos y échele pila a esto, que uno vive una sola vez. Viva Cuba libre, mi hermano. Libertad para los presos políticos, no se olviden de eso, ¿ok? Yo, cierro con ellos, cabrones. Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. El usurpador está en tusa. Dale fuego. Este fuego, cabrones, ¿ok? Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. El usurpador está en tusa, no hay excusa. Free, nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. El usurpador está en tusa, no hay excusa. Free. La difamaron y también te la violaron. Escucha bien, mi hermano, lo que tengo aquí en mis manos. C-40 pa' que no te engañes, hermano. No ser una bomba, pero esto es un disparo. Son las leyes para luchar con ese tirano. Te estoy hablando claro pa' que salgas tú del aro. Ustedes se creen libres, pero están crucificados con esclavos. La policía cere en la calle dando palos. No sabe cuántos muertos inocentes por Fidel fusilados como vacas para el mercado. Cuántos cubanos en el mar se han ahogado. Cuántas personas en el monte muertas han encontrado. Ustedes especulando en la esquina como vagos. No son capaces de quitarse el yugo que los tiene helado. Y su familia manteniéndolos de afuera como esclavos. ¿Hasta cuándo es el descaro? Estos cubanos paren ya ese brete y quítense el grillete que me tienen acomplejado. Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. El usurpador está en tusa, no hay excusa. Free, nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. El usurpador está en tusa, no hay excusa. Free. Si usa bien el internet y no lo coge para seguir clarear a tus hermanos, en vez de agradecerle lo que hace por usted, infórmate qué cosa es, para que la tortilla se le vire al revés. Viven en un cuarto oscuro con la venda metida en el culo, te lo juro. Vamos a darle cero a las personas mantenidas que se prestan para los actos de repudio. Te lo dejo de tarea en tus estudios. Yo sigo hablando claro y estoy silencio para prestarte pan de caro. Que para comer pescado hay que mojarse en mano. No hablo de mujeres, sexo y carros raros. Esta es la C-40 que Fidel la prometió y la ha violado. Hablamos del machete de un bambino, un negro esclavo. Hablamos de mi patria y mi bandera, que en Venezuela por odio los comunistas la han quemado, claro. Sigue desinformado porque le conviene, estoy errado. No me hables más de su cerebro ya lavado. Escuche bien para que aprenda, para que no te cojan ya como ignorante al pueblo cubano. Nadie escucha. C-40 es lo que tengo, no hay excusa. Los de afuera y los de adentro, nadie escucha. El usurpador está en tusa, no hay excusa. Oye, mi hermano, más claro que el agua. Juega internet para que se informe, no para su descaro. Que uno no va a estar aquí 100 años explicándole a ustedes las cosas. ¿Ok? Esto es C-40, esta es la ley. Buenas tardes a todos, buenas tardes Cuba, muy buenas a todos los cubanos de la diáspora y el exilio en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Esto es Radio Cuba Libre, transmitiendo 24/7 para Cuba desde algún punto de Europa y los Estados Unidos. Muchas gracias, compatriotas, por estar ahí. Muchas gracias, La Habana. Muchas gracias, Cuba. Bueno, tarde de domingo o mediodía de domingo, según se mire. Vamos a hacerlo más relajado. Vamos a tertuliar un poquito, conversar un poquito sobre la actualidad. Tenemos un invitado hoy aquí, compartiendo con nosotros en la radio, el señor Félix Llarena, cubano luchador desde Cuba, que participa activamente en lo que podríamos decir que hoy en día es casi la política cubana en el exterior. Y lo cual es un placer, además nos permite acercar puntos de vista desde un sentido más administrativo, más ortodoxo, a lo que estamos todo el día nosotros, entre comillas, vociferando, pensando, argumentando en las redes sociales. Creo que es muy interesante, que podría ser una conversación muy bonita y muy productiva. Déjenme decirles que ya de entrada
Nada más que terminamos la canción y ya tenemos, creo que son ya 800, un segundito por favor, 889 IPs conectadas desde Cuba. Muchísimas gracias, compatriotas, por estar ahí. En serio, ustedes son lo que le dan sentido a lo que hacemos. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón. Tenemos ya Habana, Arroyo Naranjo, Vanes, Holguín, La Candelaria y Other Cities, que son los VPN, Canadá, Suecia, Inglaterra. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Félix, buenas tardes. Me gustaría que te presentaras, por favor, y ya que hoy el tiempo se nos ha reducido porque nos va a quedar una horita de programa, como ahorita está esperando el cheque de la CIA, vamos a pasar directamente a la tertulia y yo creo que podemos terminar mañana los 20 minutos que nos quedan del documental que estábamos escuchando. Buenas tardes, Félix, adelante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes para ti también. Un placer poder acompañarlos a ustedes acá y sobre todo el saludo especial a los que nos escuchan desde dentro de la isla. Yo creo que, como bien decías, no hiciéramos nada si desde dentro de Cuba, si para la gente que está en la isla, no tuviéramos esa respuesta desde ellos. Así que es para ellos esta iniciativa y sobre todo te agradezco muchísimo a ti, a todos los que hicieron posible que hoy estuviera acá con ustedes y les agradezco a ustedes por hacer este proyecto realidad. De verdad que sí, ojalá y tantos cubanos que están fuera hiciera cada uno de su vida, de su accionar, un Radio Cuba Libre. De verdad que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. En nombre de todos los que participan en este proyecto, muchísimas gracias. Félix, desde un punto de vista, vamos a decir, de la, no sé cómo decirlo, la diplomacia, quizás, ¿cuál es ahora mismo, en estos momentos, la demanda práctica que los cubanos o algún movimiento político cubano tiene planteado, por ejemplo, en la OEA? Para que lo sepan nuestros compatriotas o no, o no lo explicas. Gracias. Sí, bien, mira, nosotros desde nuestra embajada, desde la delegación de Cuba en Youth and Democracy in the Americas, Juventud y Democracia en las Américas, que es una organización regional que agrupa jóvenes de los 35 países de este continente y además es miembro de la sociedad civil de la OEA. Nosotros, nuestra embajada y yo en este caso como embajador, nuestro mensaje es muy claro. Y el mensaje tiene que ser uno. Hay que desconocer a esa tiranía. No se le puede dar el reconocimiento que esa dictadura no merece. Pues por lo tanto, primero que todo, de hecho, siempre ha sido nuestros pronunciamientos, primero a condenar a la condena absoluta del régimen, segundo, a aislar a esa dictadura económica, política y por supuesto diplomáticamente. Y el número tres, bueno, pues una ruptura de relaciones de manera inmediata y abrupta. Porque en Cuba, no solamente desde el 59, unos cuantos años antes, hay una ruptura constitucional, hay una serie de tiranos, de cabecillas, de como quieran llamarle, que han secuestrado al país bajo distintas ideologías o bajo distintos intereses, que al final va incluso por encima que la ideología. Y ese siempre ha sido el mensaje que nosotros desde la Embajada de Cuba ante Youth and Democracy in the Americas hemos dejado muy claro y muy firme. Y número dos, buscar solidaridad con nuestra gente que está en la isla, en especial, específicamente, a los presos políticos, que hoy en este momento son los que están pagando el precio más alto, e incluso aquellos que han muerto y que han sido asesinados en los últimos meses, en las últimas semanas, incluso dentro de Cuba por esa dictadura asesina, pero no solamente por eso, sino también tratar de dar la batalla dentro de estos organismos multilaterales, que es difícil, que a mí, a nosotros nos ha costado trabajo abrirnos paso, pero hemos entendido una cosa, Carlos, que si nosotros no abrimos paso y si nosotros no reclamamos lo que legítimamente nos corresponde como soberano, o sea, como pueblo cubano, el régimen es muy habilidoso y se ha dedicado a usurpar y a manipular a todos estos organismos multilaterales porque lamentablemente algunos de nosotros, y ahí me incluyo, aunque no he sido yo, pero sí me incluyo como causa, le hemos dejado el camino libre en estas organizaciones. Y por ejemplo, si hoy vemos que hay organizaciones como la UNICEF, que de hecho siempre ha dicho que Cuba es uno de los países que prioriza la educación, etcétera, etcétera. Por nosotros no llevar la voz, y de hecho la estamos llevando ahora y hemos visto en los últimos meses algunos pronunciamientos de UNICEF, sobre todo mostrando preocupación con los niños que están en este momento en prisión. Pero nosotros tenemos que desmontar esa falacia del régimen en todos estos organismos multilaterales. Nosotros tenemos que decirle a la UNICEF que en Cuba no hay una educación gratuita. En Cuba lo que hay es un adoctrinamiento programado y con el cual el régimen invierte bastante dinero porque sencillamente lo necesita.
Y en la OMS, en la Organización Panamericana de la Salud, hay que llevar la verdad de los hospitales y del sistema médico cubano. Y hay que llevar frente a la FAO el hambre. Se lo comparto, yo me he sentado a discutir con Julio Verdeguer, que es el director para las Américas de la FAO, que es el Programa Mundial de Alimentos, en este caso la Oficina de Alimentos de las Naciones Unidas. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es una falacia el informe que hay sobre Cuba en la FAO. ¿Pero por qué es una falacia? Porque este informe lo presenta el Ministerio de la Agricultura del régimen. Entonces nosotros, las fuerzas, diríamos, democráticas cubanas, no enviamos ningún informe a la FAO. Y la FAO es un organismo que ve a Cuba, lamentablemente, como cualquier otro país del mundo. Y eso es lo que tenemos que nosotros llevar, y esa es la función que he tratado yo de desarrollar desde el día 1, cuando fui nombrado embajador por la organización Juventud y Democracia en las Américas. Gracias, Félix. Le vamos a dar la palabra a Idelis y me gustaría desarrollar un poco lo que nos acabas de explicar. Adelante, Idelis, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones para todos. Quería hacerle una pregunta a Félix. Félix, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Celi, ¿qué tal? Me gusto saludarte. Yo soy una de las colaboradoras del proyecto La Java de los Inocentes, y varios de los familiares me han preguntado, porque me han dicho que usted se le ha acercado, que quiere apoyarlos y ayudarlos. Le quería preguntar si es que la organización de ustedes quieren apadrinarlos directamente, o es que quieren apadrinarlos a través del proyecto de nosotros, o cómo, no sé cómo es que funcionaría. Bien, le contesto rápidamente. Mira, la iniciativa Gracias. que nosotros estamos teniendo ahora, no, gracias a ti por la pregunta. Y de verdad, gracias a todos los que están haciendo esta labor tan inmensa. Anteriormente, que se llamaba Te Presto Mi Voz, ahora con el nuevo nombre, y además con la gente que yo sé que está dentro trabajando con una labor de corazón. ¿Qué es lo que pasa? La organización que me eligió a mí como embajador, no fui que yo ni me pusieron puesto a dedo, ni yo me propuse, ni mucho menos. Esta organización no es una organización cubana, no es una organización que trabaja con el tema de Cuba. Es como, por ejemplo, yo hablarte de que el Partido Republicano acá en Estados Unidos va a participar en las elecciones en Brasil. O sea, no hay correlación, porque es una organización multilateral. Y sobre todo en el tema diplomático, en contra de las dictaduras en la región. Esa es nuestra función en el tema de la organización. La iniciativa de la cual no te puedo comentar mucho aún, porque evidentemente tú sabes cómo es, sabes, importante mantener siempre el tema de la vía por donde se envían las cosas, tú sabes, todo lo que hay que mantener, sobre todo para que lleguen las cosas a Cuba. Eso es otra iniciativa que en un momento determinado, estoy esperando que terminemos de mandar todas las cosas, haremos pública y haremos un videito muy cortico, sin buscar, ustedes saben, ningún tipo de propaganda política, nada de eso, sencillamente mostrar a todas las personas que pudimos ayudar, No es una no es de recursos que vienen de organizaciones ni de nada, son recursos que hemos recogido entre un grupo de cubanos, ya nosotros como entes independientes, para poder ayudar a los familiares de los presos políticos y sobre todo poder ayudar a aquellas personas que igual ustedes lo hacen de una manera tremenda, aquellas personas que sabemos bien claro que no están recibiendo ayuda diríamos, de los grupos tradicionales, así por llamarlos de cierta manera. Y gracias de verdad por la pregunta, y de verdad muy orgulloso de lo que están haciendo. Sí, pero a ver, te preguntaba, ¿ustedes quieren, ustedes los van a ayudar? Y te pregunto porque la mayoría, los de Arroyo Naranjo los atiendo yo por haber nacido en Arroyo Naranjo, haberme criado con todos ellos, muchos estudiaron con mi hija, y entonces los conozco, interactuaba con ellos, los visitaba, ellos me visitaban, somos como familia. Lo que me preguntaba era si es que los van a apadrinar, además de la ayuda, los van a apadrinar, si los van a apadrinar directamente por nuestro proyecto, o es que lo van a ayudar por la iniciativa que ustedes están haciendo, si es que se le va a poner un padrino a los muchachos, a los inocentes. Vale, mira, la iniciativa que estamos recogiendo, yo igual tengo que hablar con los muchachos que están acá en el grupo de nosotros. Me alegro que ustedes hayan conocido a los presos con los cuales me he comunicado. Me alegro porque así vemos que estamos trabajando de cierta manera por lo mismo, y eso está genial. Yo voy a hablar igual con los demás miembros de acá del grupo, de la campaña nuestra, que aún no la hemos hecho pública, no es nada comentado todavía.
pero sí lo voy a conversar con ellos porque al final estamos trabajando en lo mismo. Y la idea es apoyar, ustedes saben, con lo mismo. No sé si el término de apadrinamiento tengo que manejarlo con la gente, o sea, con los demás muchachos acá del grupo, pero igual créeme que yo lo mismo te dejo saber a ti o le dejaré saber a Yamila o a cualquiera de los que esté llevando el proyecto. Igual tú escríbeme por al privado, Ideli. Ya te di el follow para que me escribas al DM y estemos totalmente en contacto y Sí, conversemos yo sobre. tengo tu número. Recuerda que yo te escribí al principio de llegar a Rusia, nosotros conversamos, Félix. Yo Bien, soy la bien. muchacha que estaba ahora en Rusia con sus 3 hijos. Wow, me acuerdo de ustedes. Me acuerdo de ustedes y de verdad que me dolió mucho lo que vivieron y sufrieron por allá. Gracias, Félix. Gracias, Idelis. Saludos a Muchas nuestros gracias a ustedes compatriotas. por Faltaría más. permitirme interactuar. Gracias, bendiciones. Esta es la casa de Te Presto Mi Voz y de la Java de los Inocentes. Con mucho orgullo, todos muy felices de poner un granito de arena ahí. Por supuesto que sí. Y gracias, Félix, por interesarte también por la causa, porque te voy a ser sincero. Quizás es un atrevimiento por mi parte hablar en nombre de varios, pero creo que en nombre de algunos sí te puedo decir que suele ser una vara de medir con la que juzgamos a la clase política cubana o al espectro político cubano. Lo primero son los presos en este momento, la necesidad humana. Bajo ningún concepto, los caídos en esta lucha o aquellos que salieron ese día que nosotros no estábamos allí, y sí, era por su libertad, la de ellos como individuos, pero también directa o indirectamente por la de todos, especialmente por la de los que no estábamos allí. Por tanto, esta lucha no tendría moral ni sentido, ni vendrían otros detrás si los dejamos caer ahora, en el momento que más nos necesitan. Muchas gracias por ese Totalmente de gesto. acuerdo contigo, Carlos. Y Muchas gracias créeme a que todos. esta iniciativa que ha surgido, por supuesto, por iniciativa propia, es, como bien lo decías tú, y yo creo que es lo mismo que mueve a una Java, en este caso, o sea, la iniciativa de ustedes y la Java de los Inocentes y el proyecto anterior, ha sido porque sencillamente no tenemos que esperar, o no creo yo que tengamos que esperar a que nos diga alguien, o realmente o esperar a que alguien nos caiga del cielo, ¿no? Y decir, mira, haz esto. Yo creo que al final buscar y tratar de ayudar a los familiares de los presos políticos con lo que sea, con lo que podamos, yo creo que es una iniciativa que debe de hacer cada cubano. Y ojalá de los 2 millones y tanto, casi 3 millones que vemos acá en el exilio, ojalá aunque sea el 10% de esta población, al menos hiciera lo que están haciendo ustedes o lo que estamos tratando de intentar hacer nosotros. De apadrinar, de poder ayudar a un preso político, de buscar, como estoy seguro que han hecho ustedes y estoy haciendo yo, desde las 5 de la mañana, tratando de comunicarme con muchos números, con muchas madres, con muchos hermanos, con muchas esposas, para tratar de buscar, y aunque sea, llevarle aunque sea algo, que aunque creamos que es poco, dentro de la desolación que hay en Cuba, cualquier cosa es más que necesaria, más que bienvenida y más que agradecida. Y de verdad que es un compromiso personal. Yo creo que ya te digo, no hay que esperar a que haya una iniciativa, diríamos, desde el Olimpo, para que cada cubano pueda hacer de manera personal, de manera, diríamos, de una iniciativa propia, enviar ayuda humanitaria y tratar de comprar un poco de las cosas que aquí a nosotros nos es común, pero que en Cuba lamentablemente no, todos sabemos bien claro que no es así. No, Félix, pero te preguntaba porque como te decía, como son amigos míos, interactuaron conmigo, muchos estudiaron con mi niña y todo eso, se me han acercado y me han dicho, ¿conoces a este muchacho? Me mandan tu foto y yo le digo, sí, es Félix Sí, sí. Llerena. Y entonces me han explicado y he tenido que decirle, sí, él también él apoya la causa, él lucha también en contra de la dictadura. Por eso te pregunté, y entonces ellos mismos me han preguntado, pero es que van a padrinarnos, porque ellos Vale, conocen cómo funciona, ¿entiendes? sí, Lo yo del cuando me apadrinamiento. reúna y lo converse, créeme que te dejaré saber si el término va a ser apadrinamiento o vamos a entonces seguir enviando lo que es ayuda humanitaria. Ahí igual te dejaré saber. Gracias, Está Félix. bien, muchas Gracias, Idelis. gracias, bendiciones. Gracias por todo. Volviendo al tema del principio, te quería preguntar, porque nosotros también tenemos la mala costumbre de hablar claro, y te quería preguntar desde la posición política y la posición personal, desde las dos, concretamente, para saber si nos entendemos en este punto. Nosotros cuando decimos que al régimen hay que deslegitimarlo, que no hay que quitarle el reconocimiento, entendemos que es un Estado fallido, un Estado de facto, un Estado impuesto por la violencia, pero automáticamente siempre ofrecemos la alternativa, porque no creemos tampoco que el mundo puede buscarnos la alternativa.
sino que la alternativa la tienen que presentar los mismos cubanos. Para nosotros la alternativa es sencilla, es volver al orden constitucional violado, donde se rompe todo el imperio de la ley, todo lo que era la República Libre, donde se pierden las libertades o se empieza a perder hasta que se acaba en la tiranía totalitaria. Bueno, pues volvemos a eso, esa es la estructura del país, de ahí partiremos. ¿Cuál es tu posición, tu punto de vista respecto a la hora de decir, queremos quitar el reconocimiento? ¿Cuál es la alternativa para ti, política y personalmente? Mira, Carlos, yo creo que para todos los cubanos, y ahí sí incluyo a todos los cubanos, el tema o el término de que es la Constitución o no es la Constitución, eso no tiene ningún tipo de discusión. Vamos a la historia y vamos a la realidad. La quieran ignorar algunos o la quieran manipular otros. En el caso del régimen, que la ha manipulado y la ha cambiado toda una vida. Hay una realidad que nadie puede cambiar. La última Constitución elegida, votada en soberanía, o sea, en libertad, en democracia, en república, es la Constitución de 1940, pisoteada el 10 de marzo del 52 por el golpe de Estado de Batista y totalmente eliminada con el último vestigio que le quedaba, que era el Congreso Nacional, el Congreso de la República, pues totalmente eliminada y pisoteada y perseguida por la mal llamada Revolución Cubana, que fue una traición, porque precisamente lo que buscaba era eso, era reinstaurar la Constitución del 40 y el hilo constitucional que había sido roto por el golpe de Estado de Batista. Entonces, por lo tanto, yo creo que fijar una posición común o una posición política fuera del conocimiento de la historia no solamente es absurdo, sino yo creo que es algo que revela en muchísimas personas que no acepten esto que estamos conversando, el desconocimiento de la historia patria y sobre todo de la realidad política del país, que por supuesto que todo aquel que intente hablar de política en un país tiene que referirse a ¿qué? Bueno, pues a la ley de leyes, a la Carta Magna de un país. ¿Y cuál es la Carta Magna cubana? El mamotreto constitucional del 19, la farsa electoral del 76 con el apéndice del 92, o los estatutos constitucionales, o no. La última diríamos, constitución electa democráticamente, votada por la mayoría soberana del pueblo cubano, fue la Constitución de 1940. ¿Qué es lo que yo sí creo que ha fallado y qué es lo que falta todavía aún más? Y yo creo que es lo que hoy más golpea a la Constitución de 1940 y a aquellos que aún hoy intentan hacer política sin mencionarla, es que ni la conocen, ni la han leído, o tal vez han hecho énfasis en artículos que son contradictorios, tal vez en la realidad cubana de hoy, que en un momento determinado, y espero que para eso el gobierno de transición o el Congreso en la República, el nuevo Congreso de la República, pues modifique y actualice lo que haya que actualizar y se discuta lo que haya que discutir en la Constitución. Pero yo creo que hay que traer a vigencia esa Constitución, que para mí no hay que reinstaurarla. Yo creo que la Constitución del 40 es la que está vigente. Por supuesto, evidentemente en Cuba hoy, bueno, hoy no, desde hace 63 años hay una mafia criminal en el poder que no solamente pisotea esta Constitución, sino que pisotea todo tipo de libertades y todo tipo de derechos. Así que, por lo tanto, la Constitución del 40 es base para hacer cualquier cosa que se quiera hablar del tema cubano. Ignorar a la Constitución de 1940 sería ignorar a los problemas que condujeron a una revolución cubana y a los problemas que llevaron a una instalación en Cuba de una dictadura totalitaria durante 63 años. O sea, la Constitución de 40 es base. No podemos sacar de la historia de Cuba una Constitución que fue la última elegida democráticamente por el pueblo cubano. Sería entonces, sepultar la voluntad, la última voluntad en democracia expresada por el pueblo cubano. Queremos democracia, pero vamos a pisotear lo que los cubanos eligieron democráticamente. No creo que esa sea la ruta. Gracias, Félix. Muchas gracias. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Le voy a ceder la palabra a Dianely. Buenas tardes. Diane, antes que nada, disculpa, Diane, por Cuba, por favor. Tenemos más de 1.200 IPs ya conectadas desde Cuba en este momento. Les recordamos que esto es Radio Cuba Libre. Ahí va nuestro locutor por Cuba. Bueno, me gustaría decir que esto lo están escuchando directamente así por Radio Cuba Libre, la emisora que transmite las 24 horas del día, haciéndose tendencia en Cuba y en el mundo. Y para usted, cubano, que le escucha, recuerde decirle a su primo, tío, hermano, sobrino, a Panchita Latina y a Pepe el Globero cómo usted le escucha. Y cada vez que se nos une un cubano más, recuerde que le estaremos dando más duro directamente a las costillas del comunismo. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación, Félix. Déjame decirte, en este momento tenemos 2.140 IP conectadas
y 1.200 son desde Cuba, o sea que más o menos estamos 50-50 entre la diáspora y la patria. Muchas gracias a todos los compatriotas que están ahí escuchándonos, pasando esta tarde de domingo con nosotros. Muchísimas gracias por dedicarle un tiempito a las reflexiones serias, a la cultura política, al carácter nacional, a recuperar nuestra identidad nacional, recuperar la cubanía, la idiosincrasia cubana y el espíritu fundacional de nuestra nación desde la independencia como república. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Félix, continuando con la... Ay, perdona, Diana, adelante, disculpa, que tenías la mano levantada. No, bueno, buenos días, saludos a todos los que nos escuchan desde Cuba y el mundo por medio de Radio Cuba Libre. Yo quería acotar algo de lo que estaba diciendo Félix sobre el proyecto de la Java de los Inocentes y lo que voy a decir también lo digo por Radio Cuba Libre. Félix, estas iniciativas, estos proyectos surgen precisamente de no quererse esperar ya más por nadie, como tú dijiste, porque no necesitamos ya esperarnos por nadie, dado que hemos visto, nos hartamos, nos asqueamos de que muchas instituciones, mucha gente que incluso agarra grants, donaciones por chorro, por tubería, no hacen nada, no han hecho nada. Y en Cuba tenemos muchos presos, tenemos más de 1.000 presos políticos, tenemos un país completo sufriendo, un pueblo sufriendo, falta de información, falta de la verdad, y por eso ahí está Radio Cuba Libre, que en este caso su directora, su fundadora, no recibe ningún tipo, y eso sí me gustaría aclararlo, no recibe ningún soporte, nada, ojalá, porque de esa forma se podría dedicar más tiempo a lo que se hace. Por otro lado, la Java de los Inocentes, este proyecto es de nosotros, la diáspora y el exilio. No recibimos tampoco ningún grant, ningún apoyo gubernamental ni de ninguna institución. Esto es de nosotros para nuestra gente, de todos los que estamos aquí, que la mayoría dona de su bolsillo, de su trabajo, de su esfuerzo para nuestros hermanos que están presos injustamente en Cuba por salir a pedir libertad, que ya no nos quisimos esperar, como bien tú dijiste, ya no nos quisimos ni nos vamos a esperar por nadie. Este proyecto es de nosotros para nuestra gente. Nada más quería acotar eso. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. Pues, Félix, entonces, de las estrategias o los 3 puntos que tú decías que como embajador estás reclamando en la OEA, ahora, en el sentido práctico de la toma de medidas o sanciones por parte de la OEA, ¿en qué punto estaríamos? ¿Qué podemos ganar? De las 3 aspiraciones o de los 3 planteamientos de exigencia, ¿dónde tenemos alguna capacidad? Con realismo. Mira, te comparto. Los organismos multilaterales, donde nos guste o no, señores, vivimos en un mundo donde hay organismos multilaterales y lamentablemente a veces los organismos multilaterales no son los malos, a veces los malos son los pésimos funcionarios que tienen. Pero bueno, porque estoy seguro que un Consejo de Derechos Humanos con otra persona diferente a Michelle Bachelet y que estuviera comprometida realmente con los derechos humanos en el mundo, como Hiller Neuer o como muchísima gente que conozco que está ahí y ustedes lo ven siempre protestando dentro del propio Consejo de Derechos Humanos, las cosas funcionan. Pero en el caso específico de nuestra misión dentro de la OEA, mira, el día 12 de julio, a pocas horas de haber ocurrido lo que pasó el día 11, yo me comuniqué con el embajador Washington Abdala. El embajador Washington Abdala es el embajador de la misión permanente de Uruguay ante la OEA, que en aquel momento era presidente pro tempore del Consejo Permanente de la OEA, para solicitarle un consejo permanente extraordinario por lo que había sucedido en Cuba y sobre todo para analizar y discutir lo que estaba sucediendo en la isla y por supuesto emitir un pronunciamiento oficial, ya no solo de la Secretaría General, sino por supuesto de todo el pleno de la OEA o al menos de la mayoría del pleno de la OEA. ¿Por qué? Porque evidentemente esto traería consigo el primer paso para implementar otras leyes y otras resoluciones y otras declaraciones y otros mecanismos que trae dentro del sistema interamericano. Pero bueno, en el caso específico del Consejo Permanente para Cuba, ustedes recordarán, bueno, las protestas de Díaz-Canel y enseguida saltó Bruno Rodríguez condenando lo que estábamos nosotros haciendo desde dentro de la OEA y el Consejo Permanente. El día 22 de julio
yo me encontraba en Washington, estaba reunido con la secretaría, o sea, con el secretario general Luis Almagro y con varias personas de la Secretaría General, específicamente porque el día después se iba a realizar el Consejo Permanente. Bueno, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen y el grupo CARICOM, que nos tiene un odio tremendo dentro de la OEA, porque además ellos quisieran que ahí estuviera la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, no le vamos a dar ese gusto. Entonces, ellos por supuesto se transaron y sobre todo el régimen les dio la orden, sobre todo desde Venezuela, desde Petrocaribe, le dieron la orden de boicotear el Consejo Permanente y buscaron los otros 4 votos que necesitaban para dividir la votación como quedó, 17 y 17. Hoy tenemos 17 países en esta región que están con nosotros y 17 que están en contra. Esos 17 que están en contra, todos son comprados por Petrocaribe, por el petróleo chavista desde Venezuela, que son 13 países, incluido entonces sumaríamos México, Argentina, Bolivia y por supuesto el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que hasta ese momento era miembro de la OEA, ya ellos han sido expulsados de la OEA. La votación quedó así y el día 28 de julio, el Consejo Permanente quedó aplazado. No obstante, a ese aplazamiento, los otros países que nos votaron a favor nuestro, que están con la libertad de Cuba y que fijaron un posicionamiento bien firme en la OEA y dentro de la OEA, o sea, la mitad de esta región, seguimos trabajando con ellos y créanme y se los aseguro porque de hecho hace unos días atrás pueden buscar ahí en mi tweet, después se los compartiré por acá, un pronunciamiento del embajador de Uruguay, como les dije, y el embajador de Uruguay está listo y la misión permanente de Uruguay está lista y me lo ha reafirmado Félix. Cuando lo veamos que es factible pedir, solicitar al Consejo Permanente una vez más una reunión sobre Cuba, pero no solamente una reunión para hablar y discutir, y no, que busque un posicionamiento de esta región en contra de esa dictadura y sobre todo una condena firme por las flagrantes violaciones a las libertades, a los derechos humanos y a todo lo que tenga que ver con estatuto y sobre todo con pronunciamientos desde la Carta Democrática Interamericana y la Carta la Carta Fundacional de la OEA. Créeme que estamos listos. Así mismo me lo hizo saber el embajador de Uruguay. ¿Qué significa esto? Que es un primer paso dentro de la OEA, que es el organismo que tenemos acá en la región vinculante, porque los demás son organismos meramente burocráticos y son organismos meramente, protocolares. Dentro de la OEA, dentro del mecanismo, dentro del sistema interamericano, hay muchísimas cosas que se pueden usar contra ese régimen. Y lo estamos usando precisamente ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos presentado varias medidas cautelares en protección a los presos políticos. Hemos logrado varias medidas cautelares desde la CIDH. Hoy, por ejemplo, tenemos un relator especial para Cuba que le hemos logrado dentro de la CIDH. Por muchos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues no estaba a la presencia de Cuba, no se hablaba de Cuba, porque como Cuba fue expulsada de la OEA, pero fue reintegrada en el 2009, o sea, fue levantada la suspensión, perdón, no reintegrada, levantada la suspensión en el 2009, pues todos los mecanismos pues voltearon un poco la vista hacia Cuba, pero estaban un poco callados. Bueno, pues nosotros hemos entrado ahí y hoy tenemos un relator especial, ahorita yo les pasaré la cuenta, el señor se llama Estuardo Ralón, al cual de hecho estoy tratando de poner a varios de los familiares de los presos políticos actuales dentro de Cuba en contacto con él para comenzar a elevar la denuncia sobre los familiares, sobre la situación que está existiendo en Cuba en este momento con los presos políticos, que para mí, como estoy seguro para muchos acá en el programa, es la prioridad número 1 hoy que tenemos. Por supuesto, la libertad de Cuba es lo fundamental, pero nuestros hermanos en prisión están junto con la libertad de Cuba, o sea, están ahí en el mismo nivel. Y entonces, pues buscar el apoyo de estas organizaciones, de estos, dentro como te decía, dentro del sistema multilateral, que es el sistema interamericano, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, está la Corte Interamericana de Justicia. Hay que llevar a estos criminales frente a una corte. Estos criminales no pueden seguir actuando en impunidad. Y si no van a menos ser juzgados, pues al menos que no puedan pisar ningún país de esta región, al menos de este hemisferio. Si no pueden llegar ahí, además hay mecanismos. Ni siquiera, diríamos, la última opción sería el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sabemos muy claro, y lo vimos con Venezuela, lo difícil que es para que se aplique. Pero no obstante, está ahí. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca está ahí.
Y de hecho, habría que buscar dentro de la Constitución del 40, que es contemporánea con la fundación de la OEA, el organismo multilateral más viejo que existe en el mundo, los mecanismos que estén en concordancia con la Constitución y que se puedan activar de acuerdo, por supuesto, a la Constitución de 1940 sin, por supuesto, romper ni violar la soberanía nacional. Soberanía nacional que además está rota desde hace muchos años, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que hay pasos. ¿Que hemos llegado a la meta? No. Nos faltan muchísimas cosas más, pero lo importante es estar ahí. Y que estemos nosotros y que no esté la Unión de Jóvenes Comunistas usurpando, como sí lo hacen en Naciones Unidas, el nombre de Cuba. Gracias, Carlos. Gracias por eso. Y al margen de la explicación, esa última frase la reafirmo. De hecho, la hemos repasado aquí porque lo escuchamos hace poco. La representación de la República de Cuba. Ustedes representan la República, ellos representan un Estado fallido, representan el sistema comunista. Es muy bueno tener representación de la República, sabiendo además que es alguien que como embajador es consciente pues de lo que toca, de lo que hay en Cuba y, como tú decías, de no olvidarnos de nuestra historia, por tanto, de restablecer la República Constitucional del 40. Muchas gracias por eso, Félix, de verdad. Le voy a dar la palabra a Ada. Adelante, buenas tardes. ¿Cómo está, Adita? Feliz domingo. Buenas tardes, Carlos y muchachos. Mi pregunta es para Félix. Bueno, tengo 3 preguntas. Félix, llegué un poquito tarde al Space, pero he tomado el hilo. ¿Sería factible o posible que alguno de los países apoyantes del proyecto te preste su silla, como se ha hecho otras veces en la ONU, como se hizo con Armando Valladares, que fue embajador de la ONU por parte de los Estados Unidos, que un país te preste su silla para que de ella tú puedas hablar como en parte de la derecha del pueblo cubano? No sé si en la OEA se harían o se puede hacer esas cosas. Esa es una de mis preguntas. ¿Tienes las otras ahí o quieres que te responda esta y entonces me hace la segunda después? Bueno, si pudieras empezar a responderme esa. Bien, perfecto, ¿no? Porque yo siempre las anoto. Ayer estaba en un space y les trataba de anotarlas. Sí, porque a veces me decían, Feli, te voy a hacer una pregunta y me soltaban 5, pero yo las anotaba y todas las trataba de responder. Mira, Bueno. habría que buscar primero que todo en la Constitución nuestra, en la Constitución del 40, si sentarnos en una silla de una nación extranjera no sería un acto también de traición a la patria. Hay que buscar eso también porque a veces ha ocurrido con otros diputados de otros países. Por ejemplo, pasó con la diputada María Corina Machado, que utilizó la silla de Panamá en la OEA y evidentemente cuando llegó a Venezuela, bueno, pues el régimen chavista, amparado en lo que decía la constitución de ese país, la acusó de traición a la patria e inclusive la votó de la Asamblea Nacional. Bueno, la iba a votar de todas maneras, no se sentara o no. No obstante, créeme, déjame decirte, Ada, que hay países que sí, que están totalmente dispuestos. De hecho, el día del Consejo Permanente, yo estaba en Washington precisamente por eso, porque íbamos a utilizar no solamente un país, sino que teníamos varios países a la disposición de poderles llegar al pleno de la OEA. Porque nosotros somos una organización de la sociedad civil de la OEA, pero que evidentemente la misión permanente de Cuba, de la República de Cuba ante la Organización de Estados Americanos, de la cual es fundadora Cuba, no estaba, o sea, la silla está vacía. De hecho, me gustaría un día poderles invitar cuando hagamos una actividad acá, estoy planificándola. Lo que pasa es que el COVID nos ha limitado mucho el tema de hacer el Día de Cuba en la OEA e invitarles a todos los que puedan venir y que también vean la silla fundacional de la OEA donde se sentó el primer embajador cubano, por supuesto, bajo la República, año 1948, cuando se funda la Organización de Estados Americanos, de la cual Cuba es fundadora y es gestora, como también lo fue de las Naciones Unidas. Entonces, de silla, créeme que hay muchísimos países que están con nosotros y que nos los han brindado totalmente. Hay un apoyo, de hecho, quisiéramos a veces que fuera más, pero con los que tenemos incluso es un apoyo al menos sincero y comprometido. Y lo hemos sentido así de varios gobiernos de la región. Mi segunda pregunta, Félix, gracias por contestarme. ¿Sería factible a través de la OEA que declare a Cuba como un gobierno completamente ilegítimo e inconstitucional porque el pueblo nunca ha votado
por el PSC, por el régimen comunista que gobierna Cuba por 63 años? ¿Sería factible que la OEA tuviera esa potestad para hacer eso? Mira, la Secretaría General de la OEA, que no es en este caso o sea, no es el pleno de la OEA, pero sí la Secretaría General de la OEA no solamente ha designado eso que usted decía, en este caso me refiero al secretario general Almagro. El secretario general Almagro ha llamado al régimen como un régimen que aplica el terrorismo de Estado en contra de su pueblo. Estoy hablando de las palabras textuales que ha usado la Secretaría General para describir lo que sucede en Cuba. Por supuesto, que de hecho esa es una de mis pilares dentro de la labor dentro de OEA y dentro de las denuncias que podamos hacer dentro de la OEA, es denunciar la inconstitucionalidad y por supuesto la ilegitimidad del régimen. Para eso, nosotros, nuestra delegación, de hecho hace unos días atrás, ahorita voy a tratar de compartir el tweet cuando termine la intervención, nosotros hemos hecho un llamado a cambiar la resolución 2438 que se aprobó en San Pedro Sula, en Honduras, en el año 2009, cuando se levantó la suspensión de Cuba de la OEA. Por lo tanto, automáticamente todo lo que hable y todo lo que diga la OEA tiene incidencia en Cuba. A veces el régimen, tratando de buscar hacer, como diríamos, hacer show o tratar de buscar y meter narices en organismos donde a veces ni sabe dónde se está metiendo, pues en el 2009 ellos formaron su show en la Asamblea General de la OEA diciendo que queríamos que Cuba regrese, que la suspensión fuera levantada. Bueno, pues se les levantó la suspensión y de manera inmediata, bueno, pues toda la incidencia que pueda tener la OEA, pues tiene vigencia en Cuba porque la suspensión está levantada. No obstante, la resolución de la Asamblea General 2438 no es inclusiva, no detalla realmente la realidad, primero que todo, legal, constitucional, constitucional y sobre todo, diríamos, no es una resolución extensa, es una resolución muy escueta. Yo igual la compartiré por acá después, si quieren tenerla, se las puedo compartir. Es una resolución muy escueta, muy básica, como que el que la hizo, y eso estoy seguro, no sabía ni dónde queda Cuba, ni dónde Cuba está parqueada, ni dónde Cuba está metida. Y entonces, pues es una resolución que hay que modificar. Para eso, en junio próximo, en este junio que viene ahora, estaremos en la Asamblea General de la OEA, que se va a celebrar en Los Ángeles, California, entregando un nuevo proyecto de resolución para cambiar la 2438 por una nueva que declare esto mismo que usted acaba de decir y que es un interés legítimo no solamente yo creo de todos los cubanos, ¿no?, sino sobre todo de nuestra embajada y nuestra delegación, que el régimen sea declarado como lo que es, un régimen ilegítimo, un régimen usurpador, violador de la legalidad cubana y que sobre todo, o sea, que viola todo el hilo constitucional y por supuesto la Constitución de 1940. Gracias, Félix. Muy bien contestada tu pregunta. Me encantan tus respuestas. Otra pregunta. ¿Se han hecho, cómo está la cuestión? ¿Se han aceptado al gobierno de El Salvador? Porque vean allí Bukele muy fuerte, muy derechista. Lo veo que le da un giro de 180 grados a lo que era El Salvador antiguo. Y me parece que ahí podemos tener un buen punto de apoyo, pero no sé si... ¿qué idea tienes tú o se han hecho algo con respecto al gobierno de El Salvador? Mira, nosotros en Centroamérica tenemos varios países que nos apoyan, como tenemos varios países que nos odian. Eso es como todo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de El Salvador, yo he visto, sobre todo también esta administración no ha sabido manejar bien la política hacia Cuba, en este caso hacia El Salvador. No sucede así con el gobierno anterior, en este caso me refiero a la política de Estados Unidos, que tampoco nos interesa la política estadounidense, pero bueno, en el caso específico quería tocarlo, sobre todo con el tema de Bukele. El tema de Bukele yo creo que ha sido muy claro con las dictaduras de la región, en el caso específico de Venezuela, y también lo ha sido con el caso cubano. Nos ha faltado a veces un poco, diríamos, de inteligencia para algunos grupos cubanos en el exilio que tienen, por ejemplo, relaciones con el partido Arena, partido nacionalista en El Salvador, y entonces como Arena y por supuesto el partido de Bukele son oposición uno a otro, pues a veces fijar posición hacia uno, pues evidentemente ha traído esa a veces disyuntiva que pasa con algunos que no apoyan a Bukele o que no tienen relaciones con el partido de Bukele porque se llevan con Arena y porque Arena es el partido nacionalista
bueno, se llama así, Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. Yo creo, y vuelvo y te repito, que con El Salvador tenemos las mejores relaciones. De hecho, El Salvador fue uno de los que apoyó el Consejo Permanente para Cuba, o sea que sí se celebrara el Consejo Permanente, y no solamente con Bukele, tenemos gobiernos en la región de la derecha muy comprometidos, muy firmes con Cuba, y me refiero al gobierno de Uruguay, me refiero al gobierno de Paraguay, también por supuesto al gobierno de Guatemala. Teníamos hasta hace muy poco al gobierno de Honduras. Lamentablemente en Honduras pues las elecciones nos dieron un revés tremendo ahí, pero créeme que con El Salvador hay muy buenas relaciones. Esperábamos y quisiéramos, ojalá, que no solamente El Salvador estuviera con aliados de nosotros, quisiéramos por supuesto tener más aliados en la región. Pero sí, con el presidente Bukele hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema. Y mi última pregunta, porque este Gracias, proyecto es Félix. mío, y gracias a ti por tu paciencia, ¿qué se está haciendo para declarar las embajadas cubanas ilegales, las embajadas del régimen cubano ilegales, porque las embajadas están para atender a sus nacionales fuera de sus países, y las embajadas se saben que no cumplen ese objetivo, que lo que hacen es difuminar el comunismo y difuminar su veneno por todo el mundo? Si se está haciendo algo al respecto con eso, ya con eso cierro mis preguntas. Oye, muy buenas tus preguntas, Ada. Yo creo que las tenías escritas por ahí, son muy buenas. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado dentro de la misión en Youth and Democracy in the Americas, y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de llegarle al pleno de la OEA, es dejar una cosa muy clara, sobre todo plantear la amenaza real que significa tener en cada uno de estos países democráticos una embajada castrista. Porque una embajada castrista significa tener un núcleo no solamente del Partido Comunista, sino un núcleo de la inteligencia castrista operando abiertamente y con inmunidad e impunidad, con las dos cosas en cada uno de estos países. Por eso es que nosotros siempre que tenemos y que nos llegan, por ejemplo, denuncias de que si se reunió el embajador o el cónsul de Cuba con un tal sindicato o con un tal partido político de estos países, o que captó a un líder estudiantil de las juventudes comunistas o de izquierda de estos países y se lo llevó a La Habana, lo está instruyendo en La Habana para después regresarlo a estos países. Siempre que nosotros conocemos y tenemos información de que esto está ocurriendo, lo denunciamos de manera inmediata frente a las cancillerías de estos países y de frente a los gobiernos de estos países. En el tema del cese de la usurpación, porque yo creo que hay que hablar el tema correcto, aun cuando el cese de la usurpación, ojo, con el tema del gobierno interino en Venezuela se quemó mucho ese término, pero es la realidad. Hoy actualmente las embajadas cubanas, las embajadas que nos representan a nosotros o nos deberían de representar a nosotros en el exterior, están usurpadas por un régimen ilegítimo y sobre todo una mafia criminal, y además llena, y no solamente de supresión política en estos países, sino de espionaje e inteligencia, utilizando las dos palabras que hay que utilizar cuando se hable de embajada. Pero fíjate, Ada, yo me iría inclusive un poco más amplio que una embajada. Yo, por ejemplo, he denunciado las labores que está realizando el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el llamado ICAP, cuyo director es Fernando González, el ex espía o espía de la red Avispa, y además los llamados movimientos de solidaridad con Cuba. Esos llamados movimientos de solidaridad con Cuba que están en todos los países que son orientados de las embajadas, y además los grupos que reciben financiamiento público en estos países, y por ejemplo les puedo mencionar en España como la Alianza Cubano-Vasca, como Cuba Información, como todos estos grupos que reciben dinero público de los gobiernos autonómicos o provinciales o estatales de todos estos países, y que son organismos abiertamente, no solamente procastristas o pro del régimen, no, son hechos, fabricados y elaborados por el régimen, por la dictadura, y están operando en estos países, primero captando personas para después enviarlo a Cuba en las llamadas brigadas de Antonio Maceo, Brigada Venceremos, etcétera, 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 para captarlos y allá, por supuesto, adoctrinarlos en los campamentos que tienen. Tienen el campamento 26 de julio, tienen la Escuela Nacional del Partido Lañico López, etcétera, etcétera. Toda esa labor de denuncia, de esclarecimiento y, por supuesto, de información se está haciendo. Créeme que se está haciendo. Ojalá y tener nosotros recursos que, ojo, yo quiero aclarar
Nosotros no tenemos recursos para esa organización. Es una organización que la hemos creado líderes estudiantiles, líderes juveniles, que en la lucha nos hemos visto en la necesidad de unirnos porque la izquierda está unida, el movimiento de Juventudes Democráticas, entre comillas Juventudes Democráticas, que es el movimiento de la izquierda, está funcionando, el Festival de la Juventud y los Estudiantes sigue funcionando, sigue realizándose cada cierto tiempo y vemos y hemos visto cómo hacen festivales con miles de participantes con dinero financiado desde Cuba, desde Venezuela. O sea, la cuestión es que si la izquierda está unida, bueno, pues los jóvenes que defendemos la libertad, los jóvenes que defendemos la democracia y sobre todo que estamos en contra de las dictaduras, de las tiranías en este hemisferio, pues también tenemos que estar unidos. Y esa es nuestra, o al menos eso tratamos de hacer dentro de Juventud y Democracia en las Américas, donde, vuelvo y repito, no cobramos un centavo. Ojalá y tuviéramos los recursos para poder hacerlo. Yo creo que los recursos bien utilizados no son malos. Los recursos, cuando son mal utilizados, es lo que hay que denunciar. Pero de verdad es una tarea difícil, que a veces la gente cree que la diplomacia no hace falta en esta lucha. A veces la gente cree que hacer incidencia en los organismos multilaterales no hace falta en esta lucha. Pero señores, fíjense que hace tanta falta que el régimen donde más deposita sus recursos, o donde uno de los lugares donde más deposita recursos, es en la inteligencia que tiene en cada una de sus embajadas. Y tiene 180 y tantas embajadas en distintos países del mundo, para no decir que en casi todos los países del mundo. Y en los Estados Unidos tiene 2. ¿Cuál de las 2 más grandes? Y la de Nueva York, frente a las Naciones Unidas, es un edificio inmenso, como de 11 pisos, lleno de espías, y que además gozan con una inmunidad y una impunidad tremenda. Y eso hay que combatirlo y eso hay que denunciarlo donde quiera que nos paremos. De verdad, muchas gracias por las preguntas. Muy agradable el tema y sobre todo muy necesario. Me alegro que lo haya traído acá al programa. Gracias a ti, Félix, por tus respuestas. Y de verdad no tenía las preguntas escritas, te iba a hacer 2, que fueron las que se me ocurrieron, y después las otras 2 que ya se me fueron creando, porque sabía de tu capacidad de poder responder. Todos creo que quedamos muy satisfechos con tu respuesta. Gracias, Félix, una vez más. Ya termino mi alusión. Muchísimas gracias, Ada. Muy buenas las preguntas del señor y gracias, Félix, por la respuesta. Nada, recordarles a todos los que nos están escuchando que estamos transmitiendo por Radio Cuba Libre, la emisora que transmite 24/7 para Cuba, que para descargarla, para seguir descargándola desde Cuba, a través del Apple Store, del Market normal de Android, Radio Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, Z-E-N-O Radio, y sale. Y si le da algún problemita con el pagando o no pagar, busquen la manera de omitir o reinicien el teléfono, a veces pasa, pero se puede descargar, y además para Android tienen directamente la aplicación Radio Cuba Libre ya disponible. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos más de 1.720 direcciones de IP conectadas desde Cuba en este momento. Muchísimas gracias a todos los compatriotas que gastan sus megas en este tipo de recursos o mensajes. Muchísimas gracias por compartir este mediodía de domingo con nosotros. Es un placer, es un honor y es lo que le da sentido a lo que hacemos. Enseguida estoy con ustedes por Cuba. Adelante. Palma, enseguida te paso la palabra también. Quería recordarle a todos los participantes que se está transmitiendo en vivo directamente hacia la isla de Cuba por Radio Cuba Libre, la emisora que transmite las 24 horas del día, haciendo tendencia en Cuba y el mundo. Y para usted, cubano, que le escucha de cualquier parte, dígale a su primo, tío, hermano, sobrino, hasta Panchita la Tiznaya, Pepe el Globero, que no se los olvide cómo usted le escucha, y así se sumará cada día más un cubano para darle más duro directamente en las costillas del comunismo. Muchísimas gracias por Cuba. Félix, te voy a hacer un par de preguntas rápidas, le vamos a dar la palabra a Consejo y lamentablemente en breve tendremos que ir cerrando porque, bueno, estamos en el año 63 de la espera del cheque de la CIA y el financiamiento de la mafia terrorista de Miami, y todavía la cosa no llega por ningún lado, por tanto tenemos que trabajar. Gracias a todos por estar ahí. Tomando nota yo también de lo que vas un poco explicándonos, lo del Consejo Extraordinario me quedó claro. Cuando mencionaste la Corte Interamericana, y por supuesto estamos más que de acuerdo en que tiene que haber justicia, y si no podemos aplicarla directamente en la República en estos momentos, tenemos que tratar de buscar los tribunales adecuados. Para mí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es el tribunal adecuado en primera instancia a nivel internacional para nosotros, más incluso cuando hemos sido miembros fundadores, como tú nos has recordado, de la OEA. Eso es, para los que tenemos este sentido
entiendo, de orgullo de la república que fuimos, pues debería ser también motivo de orgullo ser parte de una institución que de alguna u otra manera influye en el mundo o en un continente prácticamente por completo. Gracias por ese lado. Te quería preguntar concretamente, ¿conoces los casos que el doctor Sergio Osmin ha presentado en la Corte Interamericana? ¿Tiene algún En lo conocimiento de ello? ¿Se absoluto, puede? tanto yo como Sergio estamos totalmente en contacto y de hecho Qué estamos bueno. trabajando en conjunto precisamente para llevar, de hecho, ayer hace 2 días, te lo comparto porque ya pasó. Hace 2 días, pues enviamos la información no solamente de Félix, las denuncias Félix, de corrupción. Sí, discúlpame un segundito solo. ¿Puedes ampliar para que la gente entienda del tipo de denuncia que el doctor Sergio Osmin tiene presentado en la Corte Interamericana y quién es el doctor Sergio Osmin? Me alegra muchísimo que trabajes directamente con él y le mandamos un abrazo desde aquí, mandarles un abrazo de nuestra parte. sí, Pero cómo no. para que De la hecho, gente, el para otro día nuestros compatriotas lo conversamos, escuchen. el otro día nos sentamos a conversar y estuvimos hablando como 1 hora y pico sobre este tema. Mira, yo estoy específicamente porque como mi labor dentro de Juventud y Democracia en las Américas, cercana a la OEA, es que nos tratemos de integrar un poco más en estos organismos que por muchos años nadie ha hablado de Cuba. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que lamentablemente los cubanos creen que la historia o la realidad cubana la conoce el mundo entero. Y no, señores, no sucede así, por desgracia. Es lamentable, pero no sucede así. Ojalá y sucediera así para que entonces, bueno, pues no estaríamos aquí todavía hoy hablando de Cuba. Por ejemplo, en este caso, la denuncia que ha enviado Sergio Osmin, de hecho, no solamente una, él ha enviado muchísimas denuncias de corrupción, porque hay un entramado de corrupción tremendo. Señores, estamos en presencia de uno de los países más corruptos del hemisferio, pero que lamentablemente no salen las listas de corrupción porque no hay casos de denuncia de delitos de corrupción. Siempre se denunciamos la dictadura, el régimen, las violaciones a los derechos humanos, la represión, los presos políticos, pero el entramado de corrupción que existe en este país, en nuestro país, lamentablemente es a unos niveles, bueno, solamente comparados con Venezuela o inclusive hasta con Nicaragua, pero ni aún así. Entonces, pues ¿sabes? Diríamos nuestra relación especialmente con Sergio, es tratar de facilitarle a él que llegue a estos organismos, que envíe la información que él ha recopilado, que ha investigado desde dentro de la isla. Por ejemplo, lo hicimos esta semana que pasó a las 33 misiones permanentes ante la OEA. Se envió la información a las 33 países. O sea, las 33 misiones hoy tienen conocimiento de los actos de corrupción que ha ¿sabes? Lavado de activos, sobre todo, que ha denunciado Sergio Osmin. Son varios documentos que se han enviado a estos distintos organismos multilaterales, a estas distintas misiones diplomáticas y frente a la Secretaría General de la OEA, frente a la OEA, y también no solamente a estas misiones permanentes, sino también a estos funcionarios que atienden el tema de corrupción, el tema de tráfico de influencias, de tráfico de drogas, de tráfico de dinero, de lavado, de muchísimas cosas. O sea, la denuncia es enorme, es larga, pero específicamente, ya te digo, desde el propio tema de lavado de activos, de todas las denuncias que se ha realizado, desde la denuncia que se ha realizado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estoy tratando junto con él de ayudarlo, de apoyarle en ese sentido, y porque yo creo que es no solamente válida lo que está haciendo y más que necesario, sino que es un palo, y hablando cubanamente, un palo contra este régimen, que necesitamos que el mundo, que lamentablemente a veces creemos que el mundo conoce lo que pasa en Cuba y no es así, ¿ok? Porque usted, por ejemplo, no conoce lo que está pasando hoy en Irán. Y en Irán es un lugar donde todos los días se ahorcan personas, donde todos los días se matan personas. Y tal vez usted no conoce hoy ni el nombre ni siquiera de un preso político de Irán. O tal vez no conoce el nombre de un preso político en Vietnam o en Corea del Norte. O sea, no creamos que el mundo conoce la realidad cubana. La conocemos nosotros porque somos cubanos, porque nos apasiona Cuba y porque la queremos ver libre. Pero para el mundo, Cuba es un país como cualquier otro, y además de eso es aún peor porque es un país cerrado. Así que por lo tanto los organismos internacionales no pueden tener acceso a la información. Pues por lo tanto nosotros, que sí la tenemos que convertirnos en amplificadores de esa información y en tratar de crear conexiones con los cubanos que están dentro de la isla para que el protagonismo lo tengan ellos y no nosotros, que realmente no nos interesa.
No obstante eso, Gracias, Félix. Carlito, que se me ha olvidado, déjame hacer una interrupción ahí, se me ha olvidado algo muy importante, se mantiene el concurso Pinta tu cartel. Cuidado con la cabecita de fósforo que se te puede caer, esos concursos se siguen manteniendo y todavía la foto del año es cuando usted encuentre la foto del primer secretario del partido o su esposa en una de las colas, las croquetas de tripa. Si usted consigue esa foto, que es muy difícil que la consiga, usted va a obtener su premio. Recuerde, pinte su cartel, la foto de la croquetica y cuidado con la colillita de cigarro que se están cayendo unas cuantas. Oye, yo quisiera hacer una pregunta sobre estos concursos. ¿La puedo hacer? Por supuesto, Claro, siéntete claro, libre. ¿Van a dar diploma? O gladiolo. Según se ponga. O gladiolo. Oye, gracias, buenas tardes. Carlos, ¿me escuchan? Sí, adelante, Es que por me he Cuba. caído No, por varias supuesto, veces. brother. No, adelante, que te toca. Estamos transmitiendo para Cuba, men. Estamos transmitiendo para Cuba y Directamente. tenemos Gracias, hermano. más de Yo quisiera decirle a mis hermanos 2.120 cubanos. IPs conectados ahora mismo. Gracias, hermano. Mira, yo quería decir, hermano, Consejo, como que siempre. hay un concepto erróneo del terrorismo. El terrorismo no es un método de guerra, el terrorismo es un método de ataque a las libertades. Pero en toda guerra se usa el sabotaje, que es donde se destruye la logística del enemigo para evitar que la use en tu contra. El sabotaje es muy usado en toda guerra. Podemos hacer ese tipo de cosas. Ahora el terrorismo, porque yo quiero que no al terrorismo, es cuando pones en riesgo vida inocente. Pero una unidad militar, una estación de policía, es sabotaje, porque es tu enemigo, número uno. Número dos, que estamos con ustedes y que el cubano, ahora, hoy por hoy, todo esto que se está viendo con la dictadura en Cuba es una distracción. Y hay un dicho que dice que cuando una dictadura tiránica y asesina como la que tenemos en Cuba forma toda esta distracción grandísima, es porque está en el suelo. La dictadura cubana hoy por hoy no aguanta la mitad de un 11 de julio. La dictadura cubana está en el suelo y tenemos que arrancarle la cabeza a la serpiente. Tenemos que aprovechar la hora de que esté en el suelo y el pueblo más chico que tenga Cuba en las calles no los aguantan. Gracias, Carlos, solo eso. Permisito un momentico. Por Cuba, lee tu PB. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, Félix. Sinceramente creo que nos ha encantado, que hemos disfrutado muchísimo de la conversación y de las explicaciones. Y me gustaría cogerte la palabra e invitarte en público a que lo repitas, si es posible, a finales de esta semana, mediados finales, para tocar otros temas. Creo que, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que eres abogado, ¿verdad? Bueno, Carlos, déjame decirte una cosa. Yo siento que el programa está corto, pero bueno, no vamos a extenderlo tanto. Yo creo que me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas, así que no te preocupes. La invitación está más que aceptada, fíjate, la invitación está más que aceptada porque me quedé con ganas y sobre todo me quedé con ganas y es una iniciativa que estábamos hablando anoche con varias personas y yo creo que, y quiero transmitir por acá la invitación, yo creo que se hace más que necesario, sobre todo, y vamos a tratar de buscar, yo me comprometo acá en hacerlo, buscar a líderes de la oposición, influencers, etcétera, etcétera, y tener un debate sincero, claro y objetivo, y esas tres palabras guárdenla ahí, sobre un tema que no se puede seguir dilatando. Y es un tema que algunos evitan, no sé por qué, cuál es el miedo que le tienen, pero bueno, que se llama Constitución de 1940. Yo no le tengo yo no creo y no entiendo cómo hay algunas aún que se cohíben, que no van space, que no hablan, que etcétera, 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 o que se limitan. Yo creo y voy a tratar de creer que es por desconocimiento y no así por miedo a que la Constitución del 40 prohíbe y es una constitución muy fuerte en contra del caudillismo. Voy a creer que es por desconocimiento. Voy a dar el beneficio de la duda, pero no obstante, yo creo que se hace necesario hoy, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, de presentarle a nuestra nación, a nuestra ciudadanía, ojo, no he usado el concepto de pueblo, porque no creo en él, creo en el ciudadano, creo en el individuo, pues presentarle a esa ciudadanía una respuesta, pero una respuesta objetiva, clara, realista y sobre todo constitucional. Así que yo creo que va siendo hora de tener un debate serio a la altura de no solamente de los constitucionalistas que llevan meses, yo diría años, pero bueno, en los últimos meses sí sé que han estado mañana, tarde, noche, madrugada, etcétera,
sobre todo compartiendo la Constitución de 1940, porque vuelvo y repito, gran parte de eso viene del desconocimiento que existe dentro y fuera de Cuba de la Constitución de 1940, del hilo constitucional cubano, sin hablarte del 901 y mucho menos de la República de Cuba en armas, en fin. Entonces yo creo que es necesario, y esto es una invitación que les hago acá a la gente que está acá. Me alegro que esté Dariel por acá, presidente de Somos Más, y Dariel, me gustaría invitarte a ti también, ahora que estoy haciendo por acá la invitación. Yo creo que es necesario que los factores políticos del país, dentro y fuera de Cuba, asumamos, ahí me incluyo, con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El 11 de julio nos agarró sin tener una solución viable, real y objetiva para darle solución a la actual situación de Cuba. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que tener un debate muy serio sobre este tema. Yo no creo que haya miedo o tabú para mencionar el tema de la Constitución de 1940 dentro de la oposición cubana. No lo creo. Los que lo tengan, los que no entiendan, que estudien un poquitico la Constitución del 40, y no solamente la Constitución de 1940, sino el hilo constitucional cubano, que estudien la del 901, que estudien qué fue lo que vino junto con la del 901, incluida la enmienda Platt, que estudien las constituciones de la República de Cuba en armas, no solamente la de Guaymaro y la de Jimaguayú, sino las otras iniciativas que se intentaron hacer dentro de la República de Cuba en armas, que estudien eso y que sobre todo tengan un debate sincero. Yo he escuchado opiniones de que hay líderes o que hay opositores que cuando le mientas ese tema pues te rechazan, no quieren hablar de ese tema. Yo no creo que sea así. De todas maneras vamos a hacerlo, y creo que queda la propuesta para transmitirla, por supuesto, por acá por Radio Cuba Libre, de un debate serio a nivel, y sobre todo que sea consecuente y objetivo sobre el tema de la Constitución de 1940, su vigencia, y sobre todo cómo nosotros, como alternativa política para el pueblo de Cuba, para la ciudadanía cubana, cómo usarla para sencillamente no violar lo que se ha hecho la dictadura de Fidel Castro y la dictadura de Batista, que es violar la Constitución de 1940. Y gracias, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ti, muchachos. Carlito, déjame decir algo. Sí. Como participante del equipo de Radio Cuba Libre, yo te garantizo que el equipo de Radio Cuba Libre va a estar cubriendo el debate como tal. Y recordándole a todos que esto es Radio Cuba Libre, la emisora que se transmite las 24 horas del día. Y usted, cubano que le escucha, recuerde decirle a Pachita la Tiznada, a Pepe el Globero, a su amigo, tío, primo, hermano, a todo el mundo cómo usted le escucha. Y así le seguiremos dando más duro directamente a la costilla del comunismo. Muchísimas gracias a todos. De verdad, amigos, tenemos que cerrar. De verdad, tenemos que cerrar por un tema laboral, de horario laboral, que no es otra cosa que vamos a poner en peligro el puesto de trabajo de nuestra productora. Se va a hacer con más Entiendo tiempo. que por Cuba va a abrir un espacio ahora. Félix, si quieres ir, estás más que invitado, y todos los que están aquí, si lo pueden seguir, vamos a seguir tocando temas súper importantes, interesantes, como se ha hecho hasta ahora. ¿Es así por Cuba? Sí, correctamente. Si Carlito sigue con el SPEI abierto, bueno, nos quedamos aquí, lo seguimos tomando aquí. Si no, porque Carlito también tiene familia. Caballero, Sí, recuerde, en mi mejor. cheque de la CIA no acaba de llegar nunca, sino porque se jodió la tinta, sino porque el papel se mojó, por esto. Pero bueno, Carlito le sucede lo mismo, y así aparte de todos nosotros. El próximo plantón lo vamos a hacer ahí frente al Pentágono. Eso va a ser Seguro el próximo que sí. plantón. Amigos, de ¿Me verdad, puedo decir una cosita, Carlito, antes que dale cierre? rápido, que ahorita está Rapidito, Félix. Más que encantada, sabes que estés aquí, me encanta lo que dices, creo que le da mucha fuerza a estos cubanos que desde dentro de Cuba, fíjate, apoyan la Constitución, luchan, se arriesgan años de vida, arriesgan su familia para demostrarle al mundo de que ellos están luchando por el regreso a la República. Me quedo con tus palabras, creo que es el momento serio de que que se pongan muchos que están enfrente de ciertos movimientos y partidos a conversar y a demostrarle al mundo que nuestra lucha es genuina, que hay que quitarle de una manera u otra el reconocimiento basado en ley de la Constitución de 1940. Invité rapidito al presidente de Somos Más, y no lo sé, ya me callo. Discúlpemelo, por favor, es que tenemos que cerrar porque es una cuestión laboral, no es una cuestión de que podemos estirar 5 minutos más, discúlpenos todos, por favor. Sí, Dariel, buenas tardes, es un placer que estés aquí, pero tenemos que cerrar, amigos, no se lo tomen a mal. Cerrar la radio. Cerrar la radio, claro. Vamos, Quita, nos fuimos. Un momentito nada más, se puede cerrar la radio, pero podemos dejar el espacio abierto, Carly.
Sí, no hay problema. ¿Cómo no? Bueno, Yo se lo Darían dejo. se puede quedar ahí, gracias. Sí. Discúlpenos de verdad, gracias a las más de 2.000 direcciones IP conectadas desde Cuba en este momento, que estamos más que seguros que no son 2.000 personas, sino varias personas alrededor de la radio, alrededor de la computadora, del equipo. Muchísimas gracias por estar ahí. Apoyo lo que dice Félix, es una pena que haya movimientos, partidos políticos, líderes, organizaciones que no valoren que hay miles de cubanos conectados diariamente desde Cuba de una manera firme, comprobable, demostrable, para escuchar un mensaje republicano, constitucional, desde la derecha liberal, conservadora, centro derecha, desde todas las opciones del espectro político que no son la izquierda reformista, que viene, nos guste o no nos guste, ideológicamente formada a raíz del propio comunismo cubano o del castrocomunismo cubano. Muchísimas gracias a todos. Yo dejo el space abierto, pueden continuar el debate, siéntanse en su casa, pero estamos obligados a cuidar los puestos de trabajo y tenemos que apoyar a nuestro equipo y por tanto vamos a tener que cerrar el space única y exclusivamente por los motivos laborales. Muchísimas gracias a todos. Feliz domingo. Gracias, compatriotas de la diáspora y el exilio de los más de 28 países que están conectados en este momento. Muchísimas gracias a todos. Esto es Radio Cuba Libre, transmitiendo 24/7 para Cuba. Olguita, nos vamos con Marichal y cerramos. Cuando se acabe la música, estamos fuera del aire. Viva Cuba Libre. Muchísimas gracias. And everybody is happy and is sure and know what to do. Lo entrevisté por primera vez en 1960 aquí, señor presidente. ¿Qué sucedió con la democracia? ¿Qué sucedió con las elecciones libres? Esto va para los artistas y escritores de la UNIAC, para los del ICR que se prestan para la cabrona, para los que saben que de política no saben nada, pero saben bien que Cuba ya no aguanta más, cada vez más. Se está acercando el momento en que vamos a experimentar muchos impedimentos si aceptamos el documento redactado por sedientos de poder que lo que quieren es garantizar su asiento. ¿En qué momento? El pueblo va a comprender que el gobierno lo que intenta es perpetuarse en el poder y violar nuestros derechos con leyes y prohibiciones, reprimiendo a todo aquel que exprese sus opiniones. Escuchan proposiciones que solo les cuadra a ellos aceptar sus condiciones, ponernos la soga al cuello. Poco le importa el debate y las reuniones, lejos de haber soluciones solo habrá más atropello. Más sanciones contra los cuentapropistas, impuestos para los taxistas, control para los deportistas. Más decreto y censura para los artistas, más poder, mucho poder para el Partido Comunista. Constitución estalinista es lo que viene, cero libertad. Al Estado no le conviene que el pueblo despierte y descubra el poder que tiene, porque si decide unirse hará que el descaro frene. Antes que estrenen la falsa constitución, yo le traigo al pueblo de Cuba una proposición. Vamos todos a debatirla el 40, que es la que violó Batista y por la que se hizo la revolución. Constitución que el FIFA había prometido rescatar y por la cual hubieron muchos caídos. Dejar esta promesa tirada a los olvidos, olvidar la historia, y un pueblo sin historia está perdido. Nos quieren aplastar poniendo la cosa mala, se quieren perpetuar y te lo dicen a la cara. Nos quieren enterrar y nos entregan la pala. Hay que decir que no, a ver si el descaro para. Aquí lo que se sabe no lleva discusión, ellos quieren y por encima es la Constitución. Dejemos de bobear y prestemos más atención, ellos son los que traicionaron la revolución. Pa' todos los cubanos que viven desinformados, que no saben que en el 52 hubo un golpe de estado, que la revolución no se hizo porque había pobreza, sino porque el hilo constitucional se vio violado. Nos han tomado el pelo y de mala manera. La Constitución del 40 es la verdadera, con justicia social, derecho, libertad sincera. ¿Cómo es que puede reemplazarle un panfleto cualquiera? Un papel que excluye a aquel que piensa diferente. Eso no es democracia, ¿ven cómo nos mienten? En democracia el pueblo es quien escoge al presidente, y desde el 52 eso en Cuba ha estado ausente. Mi gente, no seamos tan indiferentes, es hora de unir nuestras voces, ya fue suficiente. Rompamos el anteproyecto de estos delincuentes y votemos por la del 40 que espera impaciente. Todo el pueblo de Cuba quisiera una vida decente como se merece, no tener que emigrar ni robar ni conformarse con lo que aparece. Debemos despertar y votar con un no y dejarnos ya de estupideces. Nos quieren convertir en un pueblo carnero que nada más obedece. Cuba entera carece, no avanza, no crece por culpa de estos carebates. No le importa un carajo que vayan abajo edificios ni que alguien se mate. La única solución es la Constitución del 40, vayamos al rescate y tú verás que rico se pone el debate. Nos quieren aplastar, ponernos la cosa mala, se quieren perpetuar y te lo dicen a la cara. Nos quieren enterrar y nos entregan la pala. Hay que decir que no, a ver si el descaro para. Aquí lo que se sabe no lleva discusión, ellos quieren y por encima es la Constitución. Dejemos de bobear y prestemos más atención, ellos son los que traicionaron la revolución. Marichal, advirtiendo a Cuba entera, suena.
my own curiosity in this respect. Are you considering, for example, revising the Constitution in any way to protect the rights which have been trampled on before? Why it is not necessary at all. Not necessary. Our constitution, everybody in our country is happy with our constitution. To change the constitution now is to provocate difficult. Not people is not going to be quiet. So what the country needs is that everybody have confidence. And we have said our constitutional law is the Constitution of 1940, and everybody is happy and is sure and know what to do. Radio Cuba Libre, transmitiendo las 24 horas del día para ti. Quédate con nosotros.